Ahorita está con los 12 perdigones sin sacarle nada. Venga, Chapa, buenas noches. Buenas noches. Les comento que no solo eran 3, sino eran 12 perdigones. Tenía 5 en la frente, 1 en la nariz, 1 por el cachete, 1 por acá, casi por el bigote, y eso, y 3 en el ojo, atrás del ojo. Habían algunas ayuditas, entonces con eso dijimos hagamos la cirugía, porque nos dio esperanza. De ahí el 30 de octubre entró a cirugía, el doctor salió y nos comentó que como tenía una fractura atrás del ojo, entonces nos dijo que había puesto una malla, pero no han podido sacar los perdigones, porque nos dijo que ha estado bien complicado y que se metían más para adentro, y si es que él seguía metiéndose más para adentro, hubiera tocado una arteria y eso, y hubiera quedado paralítico, le hubiera dañado, dijo. Los perdigones son plomo, y eso en algún momento, como las varillas se salen, cuando ya se hacen viejos, se oxidan, así mismo dice que van a oxidarse en algún momento, y que va a perder, no sabemos si será mañana, si será la otra semana, si será en un mes o 2 meses o un año, pero va a perder, nos dijo. Ahorita está con los 12 perdigones sin sacarle nada, está lo mismo, y ahorita nos toca ir todas las semanas a Quito a ver, a que le vean, a que le revisen cómo va por lo que le pusieron la malla, a ver si que sigue adaptándose o no. Ahorita estoy más tranquilo porque estoy tratando de recuperar un poco más. En sí, los perdigones no pudieron sacarme, y por una parte sí me siento mal, porque en el futuro, según me dicen que sí me va a afectar, eso sí me afecta bastante, pero trato de estar bien ya. De ahí con los dolores, de repente tengo dolores, eso sí. Ahorita como con las pastillas me controlo todo eso. Como cada semana ya me toca ir a hacer los controles, todo eso. Y de aquí para ver si es que en 3 meses, para ver si es que me saco de los otros perdigones que tengo en la frente, en otros lados también que tengo. Ahorita no puedo, por lo que recién estoy hecho la cirugía. Estoy sensible en los ojos y me dijo que eso es peligroso y puede afectarme bastante la tomografía que me haga, porque tienen que hacer otra tomografía, porque eso se mueve, no se queda en un solo lado. ¿Papá y mamá? Me han ayudado bastante, aquí están conmigo, siempre están conmigo, y mis hermanos también han estado ayudando bastante en esta situación.